Primero, lo último, poco antes de las 8 de la noche, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma de la Guardia Nacional. La discusión pasó a lo particular con más de 450 reservas. Según la iniciativa, la Guardia Nacional dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Estará integrada por personal de origen militar y formación policíaca. Y esta iniciativa pues ha generado, ¿qué le digo?, polémica, sobre todo entre los partidos de oposición. Los cambios a la Constitución provocarán la militarización del país, coinciden. También hay inconformidad en organismos internacionales. Por ejemplo, la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en México y Amnistía Internacional hicieron un llamado al Congreso para no aprobar esta reforma. Demasiado tarde. El empoderamiento militar en la operación disminuye el peso de civiles y policías, alertan estos organismos, pero aquí ni los ven ni los oyen. Hacemos contacto con Gustavo Castillo. Él se encuentra justamente en San Lázaro, en la Cámara de Diputados. Gustavo, ¿cómo va la discusión en lo particular? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Así es, en estos momentos ya se discute en lo particular este dictamen que busca que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con todo lo que ello implica, Pepe. Ya son 10 horas de debate y como tú bien dijiste, antes de las 8 de la noche se aprobó con 362 votos a favor y 133 en contra este dictamen en lo general. Ya estamos aquí ahorita en lo particular. Déjame decirte que la cordialidad con la que inició esta sesión, incluso se guardó un minuto de silencio por las víctimas de los sismos, pues se fue perdiendo conforme pasaron las horas de este debate, fue subiendo de tono, Pepe, y para que lo vea el público, pues preparamos esta nota, si me lo permites. El simulacro en la Cámara de Diputados se convirtió en un sismo político al discutir la reforma a la Guardia Nacional. Desde antes del debate, las trincheras estaban definidas. Morena señaló que la reforma no solo beneficiará a estados que sufren violencia, como Sinaloa. Le va a beneficiar a Sinaloa y a todo el país. Primero por el reconocimiento de la Guardia Nacional, reconocimiento constitucional para actuar en labores de seguridad pública como Fuerza Armada Permanente. El PAN reveló que la misma ONU le pidió votar en contra de la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Recibí un comunicado del representante de la ONU pidiendo que no votemos este dictamen porque ha habido recurrentes recomendaciones al Estado mexicano para que el uso de la fuerza militar sea solamente en ocasiones exclusivas y no algo ordinario. El PRI alertó que la reforma daña al mismo ejército mexicano. Vamos en contra porque esta iniciativa vulnera dos cosas importantes. La primera, el sistema de seguridad, que va a quedar en manos de ahora en adelante del ejército. Y la segunda, paradójicamente, vulnera el ejército. Al inicio del debate en el Pleno, la oposición trató de tirar el dictamen con mociones suspensivas que fueron rechazadas. El PAN recordó a Morena cuando tenía otra postura. Morena y Acción Nacional coincidíamos completamente en la no militarización de la seguridad pública. Tan es así que en enero del año 2018, juntos interpusimos una acción de inconstitucionalidad que a la postre la Suprema Corte de Justicia tomaría los argumentos vertidos por Morena y vertidos por Acción Nacional para desechar. En el largo capítulo de debate en lo general, Morena, Partido del Trabajo y El Verde acompañaron sus participaciones con carteles a favor. La reforma que debatimos hoy busca fortalecer la Guardia Nacional como una institución con personal militar, con formación policial y un propósito constitucional muy claro. Se trata de blindar a esta institución y dotarla de un marco constitucional y legal más sólido. La oposición también lució algunos carteles. En las curules de Movimiento Ciudadano se leía: queremos paz, no a la militarización. Fueron 4 rondas de debate en lo general.
Pepe, este nivel de debate llegó a su límite. Hace unos momentos, cuando la diputada del PAN, Paulina Rubio, subió a tribuna y recordó a Morena cuando estaba en contra de este dictamen, incluso señaló que uno de los artículos de los 12 que se pretende modificar con este dictamen, pues nunca se ha tocado desde 1917. Escuchemos a Paulina Rubio, por favor. El artículo 129, ese que van a reformar, no ha sido reformado nunca desde 1917. Pero eso tiene una razón de ser. No se ha reformado porque ese artículo constituye un poderosísimo límite para el ejército, para salvaguardar lo civil de lo militar. Pepe, después de esta participación, pues el Pleno empezaron los gritos de uno y otro bando, lo que obligó a que Ricardo Monreal, que es el coordinador de Morena y además presidente de la Junta de Coordinación Política, subiera a tribuna a hacer un llamado a la cordialidad y a que se elevara el debate. Escuchemos. No merece el pueblo de México debates tan de bajo nivel, de ofensas, de descalificaciones, de argumentaciones estériles, falsas, inconexas, incorrectas. No pueden los legisladores escudarse en esta tribuna para ofender. Yo le pido a los coordinadores, con todo respeto, a las coordinadoras, que intentemos elevar el debate. Pepe, pues los demás coordinadores y vicecoordinadores dieron acuse de recibo de este llamado y se comprometieron también a elevar el debate. En estos momentos pues ya está más tranquila la sesión, ya han pasado unos 6 oradores de más de 60 que se tienen programados, son más de 460 reservas. El mismo Ricardo Monreal señaló que íbamos a estar aquí otras 7 u 8 horas debatiendo este dictamen que busca que la Guardia Nacional pase a mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, con otras implicaciones, Pepe, como tú bien decías, que tenga las facultades de investigar con la cabeza del Ministerio Público. Pepe, el reporte. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo Castillo, por todo esto. Es la tercera ocasión que se discute el tema de la transferencia de la Guardia Nacional del mando estrictamente civil y del Ejecutivo Administrativo a la Secretaría de la Defensa Nacional. En los hechos ahora se va a legislar, pues para que lo que era de hecho pase a ser ya absolutamente legal e incontestable. Por lo pronto, la presidenta electa Claudia Sheinbaum rechazó que esto signifique la militarización del país, esta adhesión de la Guardia Nacional a la defensa. La Guardia Nacional, dijo Sheinbaum, respetará los derechos humanos y fortalecerá la institución sin convertirla en una entidad militar. Es lo que dice la próxima comandante de las Fuerzas Armadas. No tienen por qué preocuparse, se van a respetar los derechos humanos y es la fortaleza de una institución y no significa militarización. Digan lo que digan, militarización quiere decir que hay un mando militar que está tomando decisiones y las decisiones las toma el comandante o comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. La integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa legaliza, dicen los opositores a Morena y aliados, lo que ya ocurría de hecho, le reitero, de facto y de jure. La Guardia Nacional será ya la cuarta institución de las Fuerzas Armadas, sumada a la Defensa, a Marina y a la Fuerza Aérea. Preocupa la militarización de la seguridad pública y la violación a los derechos humanos, aunque la nueva presidenta, lo acaba usted de escuchar, lo descarta. Es un buen tema, sin duda, para comentarlo con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador de 1TV Noticias. Bienvenido, por supuesto, Carlos. Pepe, pues sí es un día complicado. ¿Qué implica esta reforma? Mira, primero hay que tener perspectiva mundial. No hay una sola democracia donde la seguridad pública sea militar. Y en la mayoría de las dictaduras tampoco.
porque la seguridad pública en manos de los civiles se administra, se maneja, se educa de una forma distinta que la seguridad nacional en manos de los militares. Los militares pueden decir que les van a enseñar a ser policías, pero llevamos 6 años y no lo han hecho muy bien. Ahí está la prueba, en Culiacán, en muchos otros lugares, no hemos desarrollado una fuerza policíaca. Pero aunque la desarrolláramos, va a tener las características de lo que es un cuerpo militar. Es decir, para empezar, y eso es mucho más preocupante, lo que yo creo que acabamos de visualizar, que esa policía llamada Guardia Nacional va a tener fuero militar. ¿Qué significa esto? Que si hay una presunta violación de los derechos humanos, que no basta decir que no va a haber, porque en la práctica la operación día a día de una Guardia Nacional pues tiene necesariamente conflictos, esos conflictos no se van a dirimir en el fuero civil, sino en otro lugar donde los civiles no tenemos la representación. En el fuero militar, si un elemento de la Guardia Nacional comete un ilícito, va a ser juzgado por la justicia militar. Eso primero. Y 2, sin duda. Y este es un cuerpo que cada vez adquiere más poder. Entonces, ¿quién se va a enfrentar? ¿Qué civil que se siente que violaron sus derechos, que hubo un robo de algo en un cateo? Les va a dar miedo. Es una fuerza con tanto poder y tan opaca que los ciudadanos van a perder margen de maniobra. Ahora, tú me dirías, pero va a servir mucho para el crimen organizado, va a lograr pacificar el país. Bueno, cuando esta guardia se creó, que ya tiene su tiempo, prácticamente 6 años, se prometieron varias cosas, Pepe. La primera es que iba a ser civil, que era transitorio ese control de los militares. Lo segundo es que iba a pacificar al país, que se iban a desplegar una cantidad importante de elementos y que eso iba a pacificar el país. Se desplegaron los elementos y no se pacificó el país. ¿Por qué? Pues porque la estrategia no tiene la integridad, la formación, los recursos humanos y la voluntad como para poder realmente dar un cambio. ¿Coincides en que sí es un paso irreversible a la militarización? Bueno, es muy difícil revertirlo porque se está plasmando en la Constitución, porque ya lo vimos, el partido en el poder y sus aliados son disciplinados. De nada sirve que en su momento fueron los críticos más fuertes de la militarización, como recordó la diputada del PAN, juntos pusieron una controversia constitucional contra una ley de Peña Nieto, que también era un civil a cargo de las Fuerzas Armadas. El argumento de Sheinbaum no se sostiene. Siempre ha habido un presidente civil y, sin embargo, acusaban de militarización a esos presidentes civiles. Ese mismo Morena hoy, en algo inédito, yo creo que en la izquierda del mundo, apoya sin rechistar un cambio como este. Con ese poder que va a tener la presidencia de la República a la de ya, superpoder, vamos, sin contrapesos, etcétera, nos estamos aproximando a lo que pudiera ser una dictadura. Dictadura es una palabra muy fuerte, pero ciertamente nos estamos moviendo hacia un régimen autoritario. ¿Qué es un régimen autoritario? Es un régimen sin contrapesos, un régimen donde la palabra de quien encabeza el Ejecutivo, lo estamos viendo ahora, es capaz de sacar una reforma de esta calibre en un tiempo bastante corto. Lo vimos en la reforma del Poder Judicial, otra cosa inédita que a cualquier abogado del mundo que le preguntes sobre cómo va a terminar esa reforma, pues va a acabar mal. Como en su momento cualquier ingeniero del mundo hubiera dicho que cancelar Texcoco y hacer la IFA iba a acabar mal. Como cualquier experto en trenes hubiera dicho que hacer un tren improvisado en Yucatán iba a acabar mal, pero tiene todo el poder, no hay contrapesos y esto se va a ir consolidando en la siguiente administración. Yo espero que haya autocontención del poder, que se maneje con inteligencia, que entiendan, por ejemplo, que lo que resiste apoya, como decía don Jesús Reyes Orales. Imagínate por un segundo si la ministra Peña Nieto, la presidenta de la Corte, Norma Piña, gracias, no sé dónde se confundió el cerebro, la presidenta de la Corte no es firme en declarar inconstitucional la reforma electoral que había propuesto el presidente López Obrador. Supongamos por un momento que sale esa reforma. Claudia Sheinbaum hubiera ganado igual, por un margen amplísimo, pero su triunfo hubiera sido ilegítimo. Gracias
a que se compitió con la otra ley, con la ley vigente, a pesar de las inequidades del proceso, tuvo un triunfo legítimo. En la medida que no entiendan que los contrapesos sirven para eso, creo que el riesgo de tener un gobierno eficaz y legítimo se va a ir perdiendo, la posibilidad de que lo tengamos se va a ir perdiendo. Finalmente, Carlos Elizondo, la aprobación de la reforma judicial al Poder Judicial, ahora la reforma de la transición de la Guardia Nacional de pleno, de facto y de jure, a la Secretaría de la Defensa Nacional, está de alguna y que había sido frenado todo esto por la Corte adversaria o contrapesante del Poder Ejecutivo, pues esto demuestra que todo lo que ha ocurrido ha sido una venganza. Yo no sé si es una venganza, Pepe, no estoy necesariamente de acuerdo. Esta era la visión del presidente desde el día 1. Cuando creó la Guardia Nacional, no tenían los votos para sacarla como militar, acordaron va a ser civil, pero transitoriamente militar, y sin cambiar la constitución dijo no me importa y lo voy a hacer como yo quiero. Ahora, sí pone en duda, Pepe, y eso habrá que discutirlo con más calma porque el tiempo se agota, hay un secretario de Seguridad Ciudadana, nombrado, el futuro secretario, Omar García Harfuch, que tuvo una estrategia muy eficiente en la Ciudad de México a partir de una policía civil. Y él va a ser el encargado de la seguridad y coordinar estas fuerzas del ejército o de las Fuerzas Armadas es un reto mayor, pero creo que habrá que ver todavía muchos de los ajustes dentro de la propia ley orgánica de la administración pública. Como siempre, muchas gracias, Carlos, que estés muy bien. Al contrario, gracias a ti, Pepe. El doctor Carlos Elizondo Mayer, CR.